viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Vamos a ir a la palabra en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Dice la escritura allí, en ese pasaje habla se conoce como el pasaje de la regla de oro. Dice la escritura y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en estos términos, capítulo 7 de Mateo, a partir del verso 7 hasta el 12. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. En otra versión, este mismo pasaje cita lo siguiente. Leemos la palabra de Mateo 7:7 en traducción lenguaje actual. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Tengo toda la misma porción? Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Amén. Sentémonos, por favor. Sentémonos, por favor. Es una muy buena manera de empezar el año, de comenzar de forma a lo que va a ser el desarrollo del año. Y este es un pasaje que aparentemente los versículos del 7 al 11 no tienen nada que ver con el 12. Aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver el propósito de la enseñanza. Por eso hay que discernirlo con cuidado. Hoy seguimos con el estudio de Mateo y avanzando en ese segmento de la oración y la regla de oro, hay una relación muy especial entre el verso 12 de ese capítulo con los versos 7 a 11. Ese verso 12 no se debe sacar del contexto de lo que va del 7 al 11. No es recomendable sacarlo. Hay que enlazarlo ahí, por un principio esencial, como inicia el versículo. Así que, como el versículo inicia con esa expresión, así que, o por lo tanto, en otras versiones, por lo tanto, implica que lo que está atrás incide, da razón y argumento, motiva lo que se expresa en ese versículo. ¿Me estoy explicando? Y no solo lo que va del 7 al 11, incluso lo que viene desde el 7:1 hasta el 6, hablando de juzgar y esas cosas que ya lo enseñamos hace un tiempo. En virtud de lo que estamos diciendo, vamos a estudiar en esta mañana
bajo el título La regla de oro. Todos conocemos el principio de la regla de oro, ¿verdad? Todos, yo estoy seguro. ¿Quién no conoce el principio de la regla de oro? Levante la mano. Quiere decir que todos lo sabemos, es trate al otro como quiere que lo traten a usted. En esencia es eso, ¿cierto? Dele el trato a otra persona tal como usted quiere que lo trate. Pero si vemos con cuidado lo que sucede en nuestro entorno, esa regla es la que más es violenta. Por todo lado. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, porque esa regla no es para el mundo. Ojo, esa regla no es para el mundo, no le cabe al mundo esa regla, porque el Señor le está hablando a sus discípulos, le está hablando a creyentes, nos está hablando a nosotros, nos está diciendo a nosotros que tratemos a los demás como deseamos que nos traten. Y déjeme decirle que en la iglesia vemos con frecuencia cómo se violenta esta regla. Y no es una regla escrita por allí por escribirla, es que es un mandato de Jesús. En el contexto del Sermón del Monte, que es el principio constitucional del reino de los cielos. O sea que es muy importante la regla de oro. No es para recitarla. No es para predicar y tan bonito que se escuchó un mensaje. No es para darse golpes de pecho y sí, yo debo cambiar. Es para vivirlo. Es un principio esencial de obediencia, pero en la práctica del día a día, o sea, vivir el evangelio. Porque la regla de oro está, llamémoslo así, adornada con el principio esencial de vivir el amor de Dios. Amén. En ese orden de ideas, hay que entender lo siguiente. Suele verse y escucharse, y tal vez lo hemos vivido, que el comportamiento de alguna persona violenta la dignidad de otra. Porque lo maltrata verbalmente, porque abusan del cargo que tienen, porque se apoyan en el poder económico que poseen, porque cualquier circunstancia de vida lo lleva simplemente a pisotear la dignidad de otra persona. ¿Qué es lo que realmente hace que una persona se duela? Que maltraten su dignidad, que ofendan su dignidad, su nombre, su persona. Eso es esencial. La regla de oro preserva la dignidad de la persona, el buen nombre del individuo. ¿Cómo tratamos a los demás? Es una pregunta válida en esta mañana. Yo me pregunto en este día, ¿cómo me trata la gente? Pregúntate tú, ¿cómo te trata la gente? Pero dale respuesta a esa pregunta respondiendo otra pregunta. ¿Cómo trato yo a la gente? Atención, y no estamos hablando de ser vulgares, porque uno para ofender y pisotear la dignidad de otra persona no necesita ser vulgar, no necesita ser desobligante en términos y acciones. Es que hay acciones de vida que se ven aparentemente muy decentes, muy formales, pero están atentando contra la dignidad de las personas. Ese tema es bastante álgido para muchos. ¿Cómo estoy tratando a la gente? Un trato altanero, grosero, desobligante, ¿lo estoy dando? ¿Lo estoy recibiendo? Y si lo recibo es porque me he comportado igual. Porque el mundo aplica la ley del talión con facilidad. Así como me tratan, yo trato de ver cómo le va. O no falta el consejo. Dígale lo mismo. Hágale más. No se deje. ¿Quién se cree que es? Mire.
Hay un principio esencial, y esto es válido para todos en todo contexto social. Hay un principio esencial que uno debe aprender a entender y a vivir para poder aplicar la regla de Dios. Y es el principio esencial de la sujeción y respeto a la autoridad. Jonathan trabaja y él tiene un jefe, él tiene un cargo, unas funciones, unas responsabilidades, pero tiene un jefe. Y el jefe le da sus instrucciones, le exige unas respuestas, le llama para que le entregue un informe, lo que sea. Y el jefe puede estar bravo, no con Jonathan, puede estar bravo con el banco, porque le llegaron el préstamo. Y viene donde Jonathan, Jonathan, que tráigame esa vaina que la necesito ya, hágame el favor. Jonathan le dirá, ¿qué le pasa a este que le impide esa manera de tratarme? Que está pensando que yo qué soy. Jonathan, usted no necesita cuestionar eso, sino, sí señor, ya voy. Y le lleva el informe. Se acabó. Pero si usted toma la actitud en lo personal y se ofende, se dañó el día. Tal vez hasta se le sale el camino, reacciona, contesta feo y por la tarde ya no es empleado. O lleva su memorando o tiene su sanción. ¿Me estoy explicando? ¿Nos pasa o no nos pasa? Levante la mano a quien nunca le ha pasado una situación de esa. Yo creo que a todos nos ha pasado en cualquier dimensión de la vida. En lo familiar. Mi esposa aplica un principio básico que a mí me gusta escucharte. Para pelear se necesitan dos. Para pelear se necesitan dos. Si tú contestas, ya, respondiste y caíste en la trampa y vas a pelear. No estás viviendo la regla de hoy. Caíste redondito, redondito. Es que yo soy así, hermano. Usted no sabe, hermano, que es que yo soy. Mire, hermano, yo soy de Somondoco, hermano. Yo como somondoqueño, hermano, yo soy así. Yo tengo mi carácter, que yo soy un berraco. Hermano, porque no se trata de eso. Se trata de aprender a convivir con la gente. Se trata de no darle espacios al enemigo de la justicia para que se meta en tu vida, en tu hogar, en tu casa, y haga una fiesta contigo. Te estoy explicando. No confundas el carácter con el temperamento, porque el temperamento debe ser moldeado por el carácter de Jesucristo. Amén. Amén. Tú puedes ser una persona organizada, disciplinada, de orden y exigente, pero eso no conlleva que uno sea irrespetuoso, irreverente y maltrate a los demás. Pero todos caemos ahí. Porque hay tanto silencio en este momento. Esos comportamientos suelen también caer en otro contexto y es bastante delicado. Se violentan los derechos del individuo, los derechos civiles de la persona, los derechos humanos de las personas. Y más en estas épocas en que uno mira a alguien y lo puede mandar porque está violentando sus derechos. Se mandan los extremos, pero así sucede. Los maestros. Una mirada de un maestro, un alumno puede decir, me está mirando mal, me está maltratando. O no es así. Eso es delicadísimo, hoy por hoy. Un médico con su paciente, siendo el médico y el paciente, pero el paciente se siente maltratado y el paciente puede perfectamente quejarse que fue maltratado por el doctor, que no lo atendió, que no hizo caso de lo que le decía, y el doctor tiene una investigación, eso va a secretaría, puede ir al ministerio, puede hasta perder su tarjeta profesional. Estamos hablando de cosas que suceden en el diario vivir en todas las áreas de la vida. Uno ni se da cuenta, pero nosotros nadamos allí y a veces no vemos que estamos siendo partícipes, estamos siendo nosotros también elementos activos en ese tipo de vivencia, que es la que nosotros debemos evitar. Preguntémonos a ver cómo nos contestamos nosotros mismos. Preguntémonos cómo nos miramos nosotros mismos ante cualquier situación. ¿Sí ven? ¿Sí ven, hermano? Yo le había dicho a alguien que se conecta y no se conectó. ¿Sí ven? Es que viene.
¿Qué estoy haciendo ya ahí? ¿Estoy fluyendo en amor? No. ¿Estoy aplicando la regla de oro? Menos. ¿Sí me estoy explicando? Y no facilito caer ahí. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Las sociedades a través de los tiempos, desde los principios, siempre han llevado a nivel de leyes los comportamientos de los individuos que violentan esas leyes, ¿cierto? Violentan esas conductas, violentan esas normas de vida. Las autoridades o quien ejerce dominio, control y autoridad en las sociedades imponen ciertas reglas, aunque no las respeten, las imponen. La gente del común, de una u otra manera, de hacer silencio y sujetarse. Desafortunadamente son consecuencias del mismo pecado. Son las consecuencias propias de un hombre caído. Las normas de los hombres. Las normas de los hombres en cualquier sociedad a través de los tiempos violentan la dignidad de las personas. Violentan la dignidad de las personas. Desde que Adán fue expulsado del paraíso. Todas las normas, quieras o no, sujetan y someten sociedades. Y están violentando las libertades individuales. Están violentando la dignidad del individuo. Están violentando la intimidad de las personas. Hoy por hoy a mí me da risa algo. A mí me da risa, de verdad que es una contradicción de esas que uno ve en el mundo moderno, ultramoderno, de alta tecnología y desarrollo, donde la gente se queja porque le irrespetan su intimidad. ¿Han escuchado? Es que interfirieron mi teléfono, no están respetando mi privacidad. Mi privacidad, mi intimidad. Pero sin embargo vivimos ligados a la tecnología que nos conocen todos. ¿O no se han dado cuenta de eso? Coloque usted en el buscador de Google, vamos a poner un ejemplo que coloque usted computador i5 y mire computador i5 y en la semana va a ver qué mensaje le llega de computador i5, aunque usted no lo esté buscando. ¿O no le ha sucedido eso? La tecnología es así. Nos conocen perfectamente. Nos tienen rastreados. ¿Por qué peleamos tanto contra esto? Vivimos en un mundo de esa naturaleza. Por eso, cuando llega el momento, la iglesia se va, el mundo se queda, los del mundo se quedan, y el sí va a marcar a la gente y va a hacer la gran diferencia. ¿Me estoy explicando? Eso tecnológicamente es viable. Hoy día ya se está aplicando. Nos conocen, nos observan. Pero la regla de oro no pierde vigencia. La regla de oro no deja de ser. La palabra no deja de ser. Y quien está llamado a cumplirla, ¿quién es? El creyente. La iglesia. No esperes que un mundano aplique la regla de oro. No lo va a hacer. Y hay gente muy educada, muy respetuosa. Pero no lo va a hacer. Porque la educación y el respeto no reemplaza la gracia y el amor de Dios. Al contrario, la gracia y el amor de Dios lleva consigo el amor y el respeto. ¿Me estoy explicando? Dios es el ejemplo máximo de respeto por la dignidad de la persona. Es el ejemplo típico con la creación misma. Génesis 2, 7, 8 dice lo siguiente. Génesis 2, 7, 8 dice lo siguiente. Génesis 2, 7, 8. Miren el respeto de Dios por la dignidad de la persona. Comencemos a ver una dimensión adicional de la importancia del hombre para Dios. Cómo Dios respeta la dignidad de la persona a un nivel tal que Él lo formó, porque dice Génesis 2, 7, 8 lo siguiente.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Nadie más y nada más en toda la creación ha tenido esa particular o forma especial de ser tratado por Dios, el hombre. La dignidad del hombre se expresa en la forma como Dios creó al hombre. Si Dios se tomó el trabajo de formar con sus manos del polvo de la tierra una figurita y después sopló de su aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, eso nos está diciendo lo que es el hombre para Dios y por tanto el respeto que nosotros le debemos manifestar a la creación de Dios, especial creación de Dios que se llama el hombre. Y como hombres tenemos la responsabilidad adicional de respetar aún en un mayor grado a la mujer, porque el hombre no la tomó de la tierra, la tomó de nosotros. Sea mi esposa, sea mi hija, sea mi nuera, sea mi hermana en la fe, el respeto a la mujer. Todo esto que estoy hablando no es nuevo para nosotros, pero sí es necesario tenerlo claro como elementos sustanciales de la aplicación de la regla de oro. Ahora, ¿cómo empezamos en Mateo? Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tres elementos esenciales en el desarrollo de una oración. Pedir, buscar, llamar. Si necesitamos, ¿a quién le pedimos? A Dios. ¿Dónde está la fuente de la gracia? Dios. ¿Quién es el proveedor? Dios. ¿Quién es el sustentador? Dios. ¿Dónde está el trono de la gracia? En el cielo, donde está sentado Jesucristo. Como creyentes acudimos a Dios para pedir. Segundo dice, buscar y hallaréis. Si algo destaca Dios en su palabra, es que le busquemos a Él. Hay cualquier cantidad de versículos en la Escritura que caen en lo mismo, buscarlo a Él. Y es una instrucción, una orden divina. ¿Sí me hago entender? Buscarlo. No porque Él esté perdido. No, es porque nosotros lo necesitamos a Él. Necesitamos la conexión directa. Ese buscar que hay allí habla de una acción voluntaria intensa. En el original griego transmite la idea de una acción voluntaria intensa, constante, permanente. Un ejemplo está en la mujer que perdió sus dracmas, las monedas aquellas, y que empezó a buscarlas. ¿Se acuerdan del pasaje en los evangelios? Y la mujer perdió las moneditas aquellas, los dracmas, ¿cierto? Dracmas, las monedas. Y la mujer empezó a buscarlas y a buscarlas y a buscarlas y a buscarlas y a buscarlas con diligencia hasta que las encontró. ¿Por qué para la mujer era tan importante esas monedas? Porque se iba a casar y las necesitaba, porque era parte de su presentación como esposa. Una costumbre hebrea. Dios desea que le busquemos. Dios ordena que le busquemos. Dios espera que le busquemos. ¿Cómo lo buscamos? No es quedándonos en casa de pronto, con todo respeto lo digo, en cama tomando tinto y viendo la prédica. No, con respeto lo digo. Es buscarlo con la diligencia de saber que lo necesitamos. Hermano, hermana, si sabemos que necesitamos a Dios, pues necesitamos buscarlo a Él. Si sabemos que de Él viene lo que nosotros necesitamos, le pedimos a Él, pero no podremos pedir si no buscamos también.
¿Estoy haciendo entender? Y dice, tocad, llamad y se os abrirá. Insistencia. Estás tocando a la puerta. Insiste. Haz cuenta que estás afuera, se te perdió la llave y está cayendo un aguacero terrible. Entonces yo no voy a tocar así. O sí. Yo toco duro, o me pego al tiro. No, me abre rápido. Me estoy mojando. Insistencia. Esas tres expresiones, pedir, buscar y llamar, son imperativos, están en un contexto verbal imperativo. Y esto quiere decir, háganlo constantemente. En otras palabras, permanentemente necesitamos estar conectados con Dios. La oración tiene esa particularidad, nos mantiene conectados con Dios. Yo no tengo nada con las personas que dicen, afirman que oran 15 horas seguidas de rodillas. Yo no tengo nada con ellos. O que oran 5 horas continuas de rodillas. Yo no tengo nada con ellos. Pero lo que a mí la Escritura me dice es que yo no necesito estar 15 horas de rodillas. A mí lo que la Escritura me dice es que yo necesito estar conectado con Dios 24 horas al día. ¿Me estoy explicando? Para mí está claro eso. Yo necesito estar conectado con Dios. Es eso. Por eso hay que estarlo buscando. Y cuando necesito, pido. Y busco, toco, Señor, clamo, Señor, y Él responde. Porque la Escritura lo afirma en el verso 8, dice, porque todo aquel que pide, voy a leer y ustedes van contestando, pero así duro, que lo escuchen abajo para ir al quinto infierno. Bueno, porque todo aquel que pide, recibe. Otra vez, porque abajo no están escuchando, esto llegó como hasta aquí nomás, que baje hasta el quinto sótano. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Eso somos nosotros. El Señor está diciendo que lo hace. Es una promesa. ¿De qué te vas a aferrar este año? De las promesas, de la palabra. Hay que buscarlo. Lo vamos allá. Porque Él se manifiesta a quien le busca. Él no desecha a quien le busca. Él no echa afuera a quien le busca. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Que Él no echa afuera a quien le busca. Él no desconoce a quien le busca. Él no desconoce las oraciones del que le busca. Pero aquí hay una prerrogativa interesantemente importante de escuchar. No esperes que Dios te conteste todo lo que tú quieres. Dios va a contestar según lo que tú necesitas. Porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Yo puedo querer X, Y o Z cosa, pero Dios sabe que no me es viable recibirlo porque voy a tener problemas. No es el momento. ¿Me estoy explicando? Entonces no te disgustes con Dios. Eso quiere decir que necesitas ser más sensible a la voz del Espíritu Santo para pedir conforme a la voluntad de Dios. 1, 2, y saber entender la respuesta de Dios. Si Dios te dice que sí, gloria a Dios. Si Dios te dice claramente que no, gloria a Dios. Si Dios no te responde, espera, debes tener paciencia. Por eso es importante uno procurar siempre asegurarse que sea la voluntad de Dios lo que yo estoy pidiendo. Señor, yo necesito ese trabajo que pagan 22 millones mensuales. Señor, yo quiero ese trabajo. Hijo, ¿cómo te voy a dar un trabajo de 22 millones mensuales si no sabes manejar uno? Te enloqueces. Te vas a perder y terminas muerto. Mejor quédate ahí tranquilito. Hay testimonios referentes a esos temas. No busques la voluntad permisiva de Dios. Busca la voluntad perfecta de Dios. Por eso Israel terminó con un rey llamado Saúl.
¿Era la voluntad permisiva o la voluntad perfecta? Permisiva de Dios. Insistieron tanto, ¿está bien? Y cuando Samuel fue al Señor a llorarle, le dijo el Señor a Samuel: tranquilo, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Dice eso o no dice eso? No busques la voluntad permisiva, busca la voluntad perfecta de Dios. Y para que puedas buscar la voluntad perfecta de Dios, necesitas la presencia viva, perfectamente palpable del Espíritu Santo. Porque no puede ser la emoción de nosotros. No puede ser la explosiva manifestación almática del hombre. Necesitas al Espíritu Santo que te guíe y te dé el reposo para orar según la voluntad de Dios. A eso se refiere. Esa afirmación, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, es porque simplemente está orando la voluntad de Dios. Ahora, miren la comparación que plantea Jesús acá. Hay que ponerle atención a la comparación, al símil que la Escritura presenta. Dice aquí: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? A ver, Señor, pero ¿cómo es esto? Me estás diciendo que si yo pido, recibo. Que si yo busco, hallo. Que si yo llamo, se abre. ¿Cómo así? ¿Por qué me comparas? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Una piedra. Y además dice ahí: si le pide un pescado le dará una serpiente. Señor, ¿qué me quiere decir con esto? El cuadro es el siguiente. Atención, que este cuadro es bien interesante. Esta semana, aunque estábamos descansando, saqué unos minutos para leer y leía unas pasajes. Me llamó mucho la atención esa parte. ¿Por qué el símil con un padre y su hijo, cierto? Veamos algunos aspectos bien interesantes. Aquí no estamos hablando de un hijo adulto que piensa, razona, decide, crea una estrategia, porque un hijo adulto puede llegar con sus papás con un plan, ¿cierto? Voy a decir a mi papá esto, después mi papá me contesta aquello, entonces así. O papá me hace un negocio así, tal cual. Como hijo me hizo Felipe cuando lo habló: papá, mira que esta cosa, que no sé qué, no has pensado en esto, no has pensado en aquello. ¿Cómo es esto? Digo, mira, es que no sé qué, ya, estamos razonando, ¿cierto? Pero si estamos hablando de un hijo pequeño, un niño pequeño, aquí el cuadro es un niño pequeño, partamos de ahí, un niño pequeño, un niño que su figura paterna es todo para él porque es quien le da lo que necesita. ¿Sí estamos? En esta sociedad actual, desafortunadamente tengo que decir, o está su papá o está solito con su mamá, pero ¿quién es la figura paterna o materna? ¿Quién tiene ese niño para pedir, verdad? Y de quien recibe. Entonces aquí está hablando del niño que con toda confianza, con certeza, con convicción, en su inocencia y en su amor por su padre, llegado de su padre: papá, tal cosa, pide algo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no está hablando de un juguete. Mire que no está hablando de un juguete. No está hablando de un celular. No está hablando de un juego electrónico. No está hablando de una prenda de ropa. Está hablando de comida esencial. Por lo regular, los bebés, ¿por qué lloran? Porque tienen hambre. Y la mamá saca su cafetería, le suministra su cafecito y el niño a dormir. Si el niño sigue llorando, aunque haya comido, ya tendrá un problema ya diferente al hambre, ¿verdad? Entonces ya la mamá se comporta de otra manera y atiende la situación de otra forma. El niño pequeñito llora y le da de comer, comida. Aquí el cuadro que presenta Jesús de un niño que pide de comer, y entonces la comparación es tremendamente fuerte para quien escucha, porque dice: si le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Entonces le está diciendo a gente que lo está escuchando: si su hijo le pide pan, ¿usted le va a dar una piedra?
Si su hijo tiene hambre, usted le da de comer. Pero el segundo cuadro es más duro todavía. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Usted le va a dar algo a su hijo con lo que pueda morirse? ¿Usted le va a dar algo a su hijo que le pueda hacer tanto daño que termine en un hospital? ¿Usted le va a dar a su hijo algo que tal vez le haga daño y le dañe su flora intestinal? No. Uno como padre tiene cuidado de qué alimento le da a su hijo, pero el hijo tiene la confianza de llegar donde el papá a pedir. ¿Qué padre no se siente feliz que su hijo llegue allá con la papi, tengo hambre, papi, me regalas un pan? ¿O no nos ha pasado con los hijos así, cuando eran chicos? Uno le daba algo al chino. Seguro que uno le daba un pancito, mira papá, esta cosa, con cariño le contestaba. O uno lo cogía para dar, qué chino, no lo quiero, que me moleste. Pero es que hay gente que le comporta así. Eso es lo que el Señor está enseñando. El niño que con confianza llega a su padre y cómo es la respuesta del padre. Y entonces viene hacia nosotros. Pues si vosotros siendo malos, los que están escuchando a Jesús, pues si vosotros siendo malos, porque como hombres somos malos, y más aún si no hemos nacido de nuevo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, cualquier padre dentro de un contexto racional de responsabilidad básica de padre sabe darle buenas cosas a sus hijos. Cualquier padre, así no haya nacido de nuevo, ¿sí o no? Cualquier padre sabe darle buenas cosas a sus hijos y se espera por darle buenas cosas a sus hijos y se espera porque sus hijos estén bien. ¿Sí pillan a mí? ¿Sí o no? Ok. Ahora dice la Escritura, cuánto más, ojo con la expresión, cuánto más, es una expresión que presenta a Dios en un nivel que no podemos entender, pero es mucho más alto. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo empieza el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cómo se dirigió el Señor al Padre? Abba, Padre. La oración tiene un contexto aquí esencial de la confianza con Dios, de la certeza ante Dios, de la convicción que Dios escucha y la confianza y fe que Dios responde. Esa esperanza viva que Dios va a dar respuesta a mi oración, a mi necesidad. Y lo que Dios responda según su santa y perfecta voluntad es lo que yo necesito. Es lo que yo necesito. Por eso si tu hijo viene y te pide un ponqué para 25 personas, tú no le compras un ponqué para 25 personas porque sabes que ese ponqué no les conviene a ese muchacho. Así tú tengas la plata, ¿sí o no? Te voy a comprar más bien un chocorramo. Pero no ese ponqué porque te va a hacer daño, pero el chocorramo te lo puedes comer. Y si te queda un pedacito, me das a mi boca. Eso es racional, ¿sí o no? Dios con nosotros es parecido. No, espérate. No te voy a dar todo lo que estás viendo, te voy a dar solamente esto. Es lo que tú necesitas. Vas a estar bien. Voy a preparar tu corazón para darte otra porción. Con cada uno Dios trata así. Porque somos sus hijos, como la niña de sus ojos, somos sus pequeños, y ante Él acudimos con esa inocencia de Abba, Padre. ¿Estoy explicando? Pedir, buscar y llamar son acciones de la voluntad del individuo, porque Dios no te obliga. Cuenta tu voluntad, cuenta tu fe, cuenta tu decisión, tu determinación.
tu confianza. Cuenta. ¿Qué tanto le crees a Dios? Amén. No estoy diciendo que tanto crees Él. No estoy diciendo que tanto le crees a. Porque al diablo cree Él. Pero el diablo no le cree a. ¿Me expliqué? Es una gran diferencia. Yo le creo a Dios y acepto lo que su palabra dice. Y vengo a Él en virtud de su palabra. Y puedo acercarme a Él confiadamente. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Hebreos 4:16 dice, buscámoslo por aquí, mamita, por favor. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo se acerca un niño a su papá? Confiadamente. O sea, voy a ponerlo en otro texto. Atención, es que voy para allá. Yo sé que esto va a ser lindo, pero es necesario tocarlo. ¿Cómo se debería, mira la expresión que estoy usando, cómo se debería acercar un niño a su papá? Confiadamente. ¿Cómo Dios le establece a sus hijos que se acerquen? Confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo vamos ante Dios? Confiadamente. Confiadamente. La realidad del mundo es que muchos niños no se pueden acercar a sus padres confiadamente. No se acercan. Porque sus padres los mantienen ahí. Absolutamente claro. Estamos viviendo tiempos en que así es. Venimos con Elizabeth de haber pasado unos días en un centro vacacional y algo que nos llamó la atención y le damos gloria a Dios por ello es que veíamos todavía el contexto familiar. Bastantes niños, jovencitos, matrimonios. Gracias a Dios vimos familias, abuelitos, abuelitas, vimos familias de 6, 8 personas. Era evidente el abuelito, el señor, la señora, los hijos, hasta los nietos, ¿sí? Familia. Todavía vemos esto. Y Elizabeth decía, aún en Colombia tenemos esto. Nosotros nos sentábamos los tres con David y alrededor veíamos familias así, ¿no? Y las piscinas, los chicos y los niños, los papás jugando con los niños. Eso es agradable. Porque aunque no sean creyentes, es lo que Dios quiere. Porque eso fue lo que estableció Dios. La sociedad corrompida al extremo por el pecado ha desfigurado el concepto de familia. Y ha llegado a desfigurar a tal nivel el concepto de familia que en muchas partes, en muchos hogares, entre comillas, los niños no se pueden acercar a papá. Porque llega el papá a casa, cuando llega temprano, y el niño todavía está despierto, y el papá llega cansado, y no puede ni siquiera darle un abrazo a su hijo. O está ocupado atendiendo situaciones de su trabajo. Cosas así. Pero los chicos no se pueden acercar a papá. Dios está hablando todo lo contrario. Nosotros sí nos podemos acercar a papá. ¿Cómo dice la palabra? Hebreos 4:16 en traducción lenguaje actual. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Amén. ¿Y qué? Y nos ama. Recordemos, hermanos. Para quien pide, el resultado ¿cuál es? Recibir. Para quien busca, el resultado es hallar. Para quien llama, el resultado es una puerta se abre. Pero hay una condición acá, que desafortunadamente en gran medida la iglesia, sabiéndola, no la aplica. Y esto es gravísimo porque sí la saben, en gran medida la gente lo sabe. Está en Juan 15:7. Juan 15:7.
Busquémoslo también en la otra versión. Juan 15:7. ¿Estamos ahí? Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ojo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El cuento no es como dicen muchos, pida, porque la palabra dice que pide y se os será hecho, pedid y se recibiréis. Si permanecéis en mí, pero es que tiene dos aristas, ojo, es que tiene dos variables, dos condiciones, dos aristas. Número uno, si permanecéis en mí, ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo. Ojo con lo que estás diciendo, ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. ¿En dónde estamos puestos nosotros? En Jesucristo. ¿De quién somos cuerpo? De Jesucristo. Jesucristo es Dios, sí, pero es que hay que especificarlo en Jesucristo. Dentro de Jesucristo. Estamos en Jesucristo, revestidos de Jesucristo, bautizados en Cristo. Con todo respeto, hay diferencia cuando decimos en Dios, no, en Jesucristo. Porque el camino al cielo se llama Jesucristo. ¿Cómo dice aquí? En TLA, Juan 15:7. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Amén. Pero hay que permanecer en ¿quién? En Jesucristo. Y mis palabras permanecen en vosotros. Esto tiene otra manera de entenderse. Si obedecemos. Se llama obedecer, pero en los contextos y términos de Dios. No obedecer según mi entendimiento. Es lo que dice Dios. Si permanecéis en mí, en Jesucristo, quiere decir si obedecemos lo que Él dice, si aceptamos su palabra, si vivimos su palabra, entonces podemos pedir, llamar, ¿y qué más? Y buscar. Y tendremos un resultado del cielo. Si no permanecemos en Cristo, si sus palabras no permanecen en nosotros, o sea, si su palabra no es importante para nosotros, si pasa de largo, si no la leemos, no leemos, no para eso. Es que el hermano a mí también te pasa. Es que la iglesia te pasa también. Estamos en desobediencia. Aquí lo que prime es la obediencia. Como dice Deuteronomio 10:12, que hoy estábamos leyendo. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Por aquí lo tengo y se me perdió Deuteronomio. A ver, Deuteronomio, yo me fui para el otro lado. Es que tengo una Biblia nueva, hermano, y las hojas todavía están pegadas. ¿No? Que me regaló una Biblia lo más chévere, pero bueno, 10:12, yo aquí lo subrayé. Dice ahora, ojo, ahora pues, Israel, pero tú puedes colocar tu nombre. Te invito a que coloques tu nombre ahí, lo personalices. Ahora pues, Daniel Hugo Pinto Quintero, cédula 19-393-795, por si hay dudas, por si hay un homónimo por ahí. Daniel Pintos hay muchos, Daniel Hugo Pintos hay muchos, Daniel Hugo Pinto Quintero hay muchos, pero con 19-393-795 solo uno. ¿Sí o no? Entonces, ahora pues, Daniel Hugo Pinto Quintero, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Repitan esa palabra que están usando en otro lado. Para que tengan prosperidad.
¿Quieren saber cómo se obtiene la prosperidad? Vayan al Deuteronomio 10, 12 y 13. Eso se llama obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios empieza con el temor reverente a Dios. ¿Cómo dice Guiñón? En traducción lenguaje actual, ¿qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten, obedezcan, que lo amen, que lo adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Eso está vigente hoy. Eso no se quedó en el Antiguo Testamento. Es vigente. Atención, la ley tenía dos componentes esenciales. Las ordenanzas ceremoniales eran unas, las ordenanzas morales eran otras. Las que Jesucristo abolió son las ceremoniales. Aquello de llevar el corderito, sacrificarlo y todo eso, esas son las ceremoniales. Eso fue lo que quedó abolido en la cruz del Calvario. Pero las morales no, porque los mandamientos están vigentes. El no matar está vigente, el no robar está vigente, el no mentir está vigente. Es más, en la gracia es más dura la situación, más exigente la gracia, porque le dice al hombre, el solo hecho de mirar a una mujer y desearla ya ha pecado, ya adulteró. En la antigüedad era si lo encontraban en el acto de adulterio, no por mirarla y desearla. ¿Me estoy explicando? En la antigüedad había elementos que eran de acciones, pero aquí son de pensamientos del hombre interior. Por eso, si se habla mal de alguien, es una muerte que se le atañe a quien habla mal, porque le está haciendo daño a su vecino, a su congénere. De ahí que la ley de Dios se resume en dos. Amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser, ¿cierto? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Esto es duro. Y no puede haber regla de oro aplicable si uno no entiende este principio que Jesús resumió de la ley, de los mandamientos. Amar al Señor tu Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Hay que obedecer a la fe y a la verdad. Hay que mantener los ojos en Jesús. Hay que mantener los ojos en el trono de la gracia. Hay que mantener los oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Dios de los cielos que nos haga sensibles a su voz. Se nos tapan los oídos con facilidad a la voz del Espíritu Santo. Y se abren con facilidad a la voz del enemigo de la justicia, a la voz mundana o a la voz de uno mismo en sus emociones y deseos, en su carnalidad. Cuando escuches una voz, pregúntate de quién es la voz. ¿Es tu propia voz? ¿Tu concupiscencia hablándote? ¿O es la voz del diablo que te está arrullando? ¿O es la voz del Espíritu Santo que te está exhortando? Nunca la voz de Dios te va a llevar a hacer algo contrario a su voluntad y su palabra. Nunca. Amén. Si escuches algo que está en contravía con la palabra o que te hace dudar de la palabra, no puede venir de Dios. Nunca. Nunca. Fue mi gracia testimonio. En alguna ocasión llegó una joven donde su pastor, pastor, vengo a comentarle algo. Dime, ¿qué pasa? El Señor me habló. Ah, qué bueno, ¿cómo te habló? El Señor me habló, yo estoy completamente convencida que el Señor me habló, yo lo recibo, yo lo creo, yo lo confieso, yo lo declaro. El Señor me habló. ¿Qué te habló? Que ese hombre que está allá va a ser mi esposo. ¿Quién? El que está aquí en vestido. ¿Que ese hombre va a ser tu esposo? No, mujer, no puede Dios hablar de eso. Que sí que Dios me habló. ¿Cómo Dios te va a hablar eso si ese hombre es casado? No, que Dios me habló. Te habló el diablo, no Dios, porque ese hombre es casado y está en contravía de la palabra. Dios no puede contradecir su palabra nunca. Y la mujer insistió, tuvo que ir de esa congregación porque el pastor la tuvo que sacar de esa congregación. Pues se volvió un problema en la congregación.
Uno hay que poner lógica espiritual a las cosas, hermano. Hay cosas que son elementales. Esto no lo dice la Escritura. ¿Cómo así que? No lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué me voy a convencer de eso? Es que a mí se me apareció un ángel anoche y me habló. Se te apareció el diablo, hermano, porque Dios no puede estar en contra de su palabra. Así es sencillo. Hay que pesar los espíritus. ¿Con qué? Con la palabra. Por eso tú necesitas conocer palabra. Buscar a Dios y lo hallaréis. Tienes que conocer palabra y que el Espíritu Santo te revele la palabra para que no caigas en engaño. No hay otra manera. No hay otra forma sino conocer la palabra y estar en comunión con el Espíritu Santo. No hay otra forma de evitar los engaños, la manipulación del enemigo de la justicia o el engaño de los propios deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Estoy explicando? Hay que obedecer. Hay que aprender a obedecer. Ahora bien, el Señor nos está llevando a preguntarnos como padres. Este tema ya es mucho más serio. Mucho más serio. El Señor nos está preguntando, ¿hasta dónde cuando nuestros hijos nos han pedido pan, tal vez sin darnos cuenta le hemos dado piedras? No puede decir que no, pero ¿cómo ha sido tu respuesta ante tus hijos? Tal vez el niño no te pide pan, te pide otra cosa. ¿Cómo le respondes? ¿Cuál fue tu semblante? Porque es que uno no solo habla con palabras. ¿Saben eso? Uno no solo habla con palabras. Uno con gestos habla. Con la cara habla. Con el movimiento de las manos habla. Está hablando. Con voltear la espalda habla. De muchas maneras. Y ese niño recibió una piedra. Y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas veces a nuestros hijos les hemos contestado con una piedra? O tal vez nos ha pedido pescado o algo más y le hemos contestado con una serpiente. Quítese de aquí, mocoso, que no me está haciendo ningún favor. No me interrumpa que estoy ocupado. Láquese de acá, que no lo quiero ver. Esto va más que una piedra. Eso se vuelve una serpiente. Hace mucho daño. Envenena la vida del niño. Envenena. ¿Somos conscientes de eso? Envenena. El escorpión cuando pica, envenena. Las preguntas son válidas si observamos con detenimiento el comportamiento del mundo. Miremos el mundo alrededor. Las conductas propias de los hombres. No nacidos de nuevo, pero al interior de la iglesia sucede también. Si hay pastores que golpean a sus esposas, hay pastores que maltratan a sus hijos. ¿Por qué tanta deserción de hijos de pastores en las iglesias? Hay una altísima deserción de hijos de pastores de las iglesias. No quieren saber nada de Dios. El estricto por la entrega del pastor a la hora influye, pero no es todo. Es más por el comportamiento del pastor en su casa. Acá predican, hablan del amor de Dios. Se ven milagros, sí. Señales y prodigios, sí, pero allá afuera es otro problema. Pastores que se divorcian como si nada. ¿Sabían ustedes que el divorcio es darle a los hijos escorpiones? Esto es duro, pero es verdad. Los niños son los que llevan la peor parte. Por eso la sociedad tiene tantos problemas. Por eso la sociedad está tan descompuesta, porque eso es un acumulado de los siglos. Siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Eso es desde ahora. Ahora que lo conocemos un poco más,
por los medios de comunicación, por las redes sociales, por las mismas políticas estratégicas de quienes quieren dar a conocer esto, etcétera, etcétera. Pero eso no comenzó ayer ni antier, eso viene de siglos y siglos y siglos atrás. A través de los tiempos, cualquier cantidad de padres le han dado escorpiones a sus hijos. A través de los tiempos, cualquier cantidad de padres le han dado piedras a sus hijos. Una piedra o una serpiente puede ser una voz de rechazo. Una piedra o una serpiente puede ser una vulgaridad, incluso hay padres que son vulgares con sus hijos. Vulgares. Una piedra o una serpiente puede ser una mirada desobligada. Una piedra o una serpiente puede ser una maldición. Hay padres que maldicen a sus hijos. Una piedra o una serpiente puede ser un castigo inmerecido o un abuso total para disciplinar a los hijos. Con rejo de barriga, los amarran, hacen cualquier cantidad de barbaridad y violentan completamente los principios y derechos humanos. No estoy hablando nada nuevo, lo sabemos de una u otra forma. Una piedra o una serpiente puede ser no brindarle el apellido, hijo, negarle el apellido, hijo. Hace poco conocimos un caso, son de esos casos ahí donde se ve la naturaleza humana. La mujer queda embarazada, la relación con el hombre no es la mejor, evidentemente. Llega el momento del parto y el hombre es llevado a una comisaría por violación y una cantidad de cosas. Pero aún así se le niega el apellido a los hijos y se le pide plata. La mujer pide plata para sustentar a sus niños, a sus nietos, nacieron mellizos. Pero le niega la posibilidad al hombre que conviva con sus hijas y le dé la apellido. ¿Qué es eso? Esas pequeñas que están recibiendo por cuenta, en este caso, su madre. Escorpiones. Negarle el apellido a un hijo es darle escorpiones. Y ese veneno queda ahí. Y solo Jesucristo lo podrá superar en algún momento. Solo Jesucristo podrá superar y recuperar esos corazoncitos que van naciendo con esa situación tan terrible. De ahí también que se entiende la dimensión de la responsabilidad para escoger con quién casar. Eso será el primero de paquete. Una piedra o una serpiente puede ser haber dejado a la mujer embarazada. Olvídate que embarazó una mujer olímpicamente perversa. O crees un semental porque embarazó a 3, 4, 5 mujeres y tiene 6 chinos con 4 mujeres. Y se siente el varón, el hombre. Eso es darle escorpión no a uno, sino a varios niños. Yo sé que ese tema no es amable para muchos, pero es una realidad que nos rodea a todos. Una piedra o una serpiente puede ser actuar sin responsabilidad de padre. Y atención a lo que voy a decir. La responsabilidad de padre no se circunscribe a vivir bajo el mismo techo y a dar para el mercado. Va mucho más allá. Mucho más allá. La responsabilidad de padre implica abrazar, acompañar, llorar también con los hijos, reírse con los hijos. Porque más allá de la provisión económica, atención, el padre es compañía. El padre es un discipulador para él. El padre es un referente, un ejemplo, un testimonio para su hijo. Un guía para su hijo, un cuidador, un proveedor.
Pero ¿saben una cosa? Ante todo, el Padre es fuente de sabio consejo durante toda la vida. Lo repito, el Padre es fuente de sabio consejo durante toda la vida. Es el Padre que abraza y va más allá de situaciones o circunstancias, ya que es el sustentador de sus hijos, no importa la edad que tengan. Nosotros le decimos a nuestro hijo Felipe, ¿es el mayor? Claro que sí. ¿Ya puede valerse por sí mismo? Claro que sí. Pero nosotros siempre decimos, hijo, aquí siempre vas a tener a tus padres. Vas a tener a tu papá y a tu mamá. Siempre. Siempre. Lo que tú necesites de parte de nuestra, un buen consejo, una ayuda de que nosotros podamos, cuenta con él. Cuenta con él. Y cuando él llama, papá, otra cosa que no, sí, haces esto, papá, o con la mamá, puede ser que duremos 15 o 20 días sin vernos, pero por lo menos por teléfono hablamos, pero con seguridad, y Dios nos ayuda a ser siempre firmes en esto. El día que nuestro hijo necesite una ayuda, ahí estamos. Ahí estamos. No se renegamos. Porque es nuestra responsabilidad de Padre. Porque tenemos un Padre celestial que hace eso con nosotros. El Padre enseña con su ejemplo. El Padre tiene ese amor frío, filial, en la sólida relación de identidad con su Hijo, una comunión con su Hijo. Es el ejemplo del Padre con Jesús. Y es el ejemplo de la relación de Dios con nosotros. Porque Dios con nosotros tiene una relación de Padre-Hijo. Padre-Hijo. La relación perfecta. Por eso ese pasaje del 7 a 11 de Mateo 7 relaciona al Padre y al Hijo como el ejemplo ideal para ver la dimensión de la oración. ¿Me estoy explicando? Para ver la dimensión de la confianza como se llega a Dios en ese pedir, en ese buscar, en ese tocar. De acuerdo a la relación padre-hijo, y la relación nuestra con Dios es con total confianza. Y eso queremos con nuestros hijos, que haya total confianza hacia sus padres. Que no nos oculten nada. Que nos digan las cosas. Que si la embarraron, nos lo digan. Le ayudamos a solucionar la situación. Le damos consejos para salir adelante. Le ayudamos a afrontar la situación, porque ¿cómo es que tienen que afrontar situaciones si necesitan un sabio consejo? Yo recuerdo, en alguna ocasión, hace ya años, ¿se acuerdan mi amor cuando a Felipe lo llamaron? A Felipe entró una llamada al apartamento, contestó Pipe, y le metieron la llamada aquella, y el chino salió con unas cosas de la casa, ¿no es cierto?, de valor. ¿Robó? ¿Decían que lo robaron? No. Pues claro, el chino quedó, imagínense cómo quedó el pelado. Pero yo me acuerdo, y cuando yo llegué, yo no llegué y dije, ¿qué pasó? Hola, ¿por qué? Es que no se da cuenta, es que no piensa, es que no razona, es que no entiende. ¿Qué le pasa, hombre? Mire, no robó. No. Yo llegué y la verdad le dije, hijo, ya pasó. Ya pasó. Aprende de esto. ¿Qué aprendes de esto? Ya pasó. ¿Acaso yo saco algo por maltratar a mi hijo? ¿Reclamarle qué? Si tal vez ya hasta me equivoqué por no haberlo advertido. Sencillamente. Si voy a esos extremos, yo mismo tengo que echarme la culpa. Yo nunca le advertí que había peligros de esa naturaleza, ¿verdad? Pero le abracé y ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Sigamos adelante. El día que se accidentó con el carro, que recibimos la llamada aquella, yo no llegué allá a vaciarlo porque se accidentó. Dijo, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? Sí, para yo estoy bien. Ahora, tranquilo, ya lo demás. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame qué pasó. Oh, ¿qué tal?
Ibas a avanzar los días, ¿verdad? Era un poco rápido, bueno, ok, no vamos a discutir. Pero aprende de esto. Aprende de esto. Hay que aprender. Las cosas que pasan en la vida es para aprender. Dejar lo bueno y desechar lo malo. Uno necesita reconocer que se equivocó. Cuando son jóvenes, sobre todo, hay que reconocer que se equivocó. Si uno de mayor se equivoca, imagínense los chinos, los jóvenes, también se equivocan. Entonces hay que entender que el Señor está planteando esa relación padre-hijo. En esa confianza, en ese nivel de relación, para poder decir, así que. Verso 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. O sea, ¿cómo quieres que te trate la gente? Con respeto, hermano, respeto. ¿Cómo quieres que te trate la gente? Con consideración, pues ten consideración. ¿Cómo quieres que te trate la gente? Con que me respete mi dignidad personal, respeta la dignidad de la persona. ¿Cómo quieres que te trate la gente? Que te hablen bien, háblale bien. ¿Cómo quieres que te trate la gente? No, pues obviamente que no se burlen de mí, no te burlen de la gente. Es un principio de reciprocidad, de siempre. ¿Saben qué? El ejemplo empieza por nosotros. Porque nosotros sabemos la verdad de la palabra. No esperes que el mundo se comporte como Dios te dice a ti que te comportes. ¿Me escuchen amén? No esperes que el mundo se comporte como Dios te dice a ti que te comportes. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Eres hijo e hija de Dios, ellos no. Ora por ellos. Síguelos amando en Cristo. Sigue esperando la gracia de Dios sobre esas vidas. ¿Sabes por qué? Porque ellos no saben lo que hacen. Entonces vale lo que el mismo Jesús dijo: Señor, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Pongámonos en pie, por favor. Mi esposa va a orar, tomando como referencia esta enseñanza. Porque sé que esta enseñanza ha quedado en el corazón de aquellos que entienden que la palabra siempre va a cumplir un propósito para hacernos crecer, madurar, para dar fruto. Entonces la palabra dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi esposo ha recordado la importancia de vivir bajo la voluntad perfecta de Dios y no la voluntad permisiva. Antes de orar, voy a contarles un testimonio, porque el Señor me dijo: dile, en la iglesia donde nosotros nacimos, en la cual tomamos el discipulado, nos bautizamos, nos casamos, presentamos a nuestros hijos, teníamos una cobertura, pertenecíamos al ministerio de intercesión. En algún momento nuestra líder de intercesión nos pidió que estuviéramos orando. Ella ya un poco mayor, por un joven que era predicador de la palabra, el pastor de jóvenes solteros. El Señor le dijo, y ella nos decía, que ese iba a ser su esposo. Y nosotros estábamos, ella era nuestra líder, pero había algo en nuestro corazón que nos decía que no estuviéramos apoyando en oración, y escuchábamos las oraciones que hacía y eran oraciones contrarias. Y en eso, desde esta mañana les estamos diciendo la importancia de cuál es la voz que estamos escuchando. Es la voz del Espíritu Santo, que nunca es contraria a la palabra. Ese varón, ese joven,
un gran predicador, excelente maestro con los jóvenes, excelente maestro de alabanza también. Finalmente no se casó con esta mujer, nuestra líder de muchos años, de mucha experiencia, pero no supo escuchar la palabra. El que quiera estar firme, mire que no caiga, y empezar a hacer oraciones contrarias. Nosotros éramos ante ella unos bebés espirituales, pero siempre le hemos hecho caso a la voz del Espíritu Santo. Y no quisimos apoyar esas oraciones porque nos parecían que eran contrarias, que no era lo que Dios estaba mostrando. Entonces sí hay que pedir, sí hay que buscar y sí hay que llamar conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y no la voluntad permisiva. Dios te va a dar y nos va a dar lo que necesitamos. Y cuando ve que tenemos mayordomía sobre eso, nos va a poner más. Amén. Nos va a decir, bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso tiene unos pasos y un tiempo. Entonces, hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar con sabiduría, en la voluntad buena, agradable y perfecta que tiene Dios para nuestras vidas. Señor, en esta mañana te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Abba Padre, nuestro Padre celestial. Y hoy nos has recordado una parte del Sermón del Monte en Mateo 7:7. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a pedir, a buscar y a llamar con sabiduría de lo alto, con tu Santo Espíritu guiándonos para pedir bien, no para encontrarnos haciendo oraciones contrarias. Señor, ayúdanos a fluir en tu palabra. Ayúdanos a hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, Señor. Ayúdanos a orar como conviene, a hablar como conviene, Señor, a ser testimonio vivo de lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias por tu palabra, porque esta nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, te damos por tu palabra, por el predicador, Señor, por el mensajero, toda la gloria, toda la honra. Gracias, Padre, porque tú estás atento en nuestras oraciones y sabes de qué tenemos necesidad. Yo te pido una unción especial sobre esta casa, sobre cada uno de los que están aquí presentes, de los hogares que están representados, que están aún también conectados. Señor, derrama una unción fresca, un óleo fresco, que tu aceite baje desde la coronilla hasta la punta de los pies. Desata las lenguas, Señor, que podamos hablar tu palabra y enseñarla y ponerla por obra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te hemos orado en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.